Mauricio Mechoulam, que nos tome la llamada. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, pues aquí lamentablemente teniendo que hablar de estos asuntos, pero estamos a la orden, por supuesto. Mauricio, pues sí, de verdad que estamos impactados, ¿no? Estamos impactados porque además creo que cada día nos demuestran los terroristas que tienen nuevas formas de atentar y son sencillas hasta un asunto que da pavor, ¿no? Así es, lo que dices es totalmente cierto por dos factores. Primero, el terrorismo se mantiene aumentando. La proporción en el último reporte del índice global de terrorismo marcaba un incremento de alrededor de 80% de atentados solamente del 2013 al 2014. Ahora falta que nos llegue la medición del 2015 y falta la del 2016, pero sí podemos predecir que el incremento pues es muy notable. Número uno, y número dos, una gran cantidad de estos atentados, no todos, pero sí una gran cantidad de estos atentados se llevan a cabo de manera bastante más casera, por decirlo así, utilizando medios y métodos sencillos que son difíciles de rastrear, difíciles de detectar. En este caso, bueno, pues más casero que esto no puede haber, es simplemente un conductor de un camión quien va y se mete en una avenida y arrolla a una multitud. Y digo casero en este sentido, ¿no? O sea, no se requiere un entrenamiento, no se requiere haber ido a Siria, Irak, recibir un entrenamiento y entonces un manejo de explosivos o manejo de armamento sofisticado, ni siquiera una gran planeación. Se requiere pues una serie de habilidades como conducir un camión, es tan simple como eso, y saberlo hacer, y pues desgraciadamente con eso se obtiene una enorme eficacia, y gracias a esa eficacia entonces este tipo de atentados pues se terminan repitiendo una vez y otra vez. Mauricio, estamos platicando con Mauricio Mechoulam, precisamente, que nos está dando a conocer todo lo que está sucediendo en su punto de vista, por supuesto. Y exactamente, Mauricio, lo que tú me estabas comentando, o sea, ya el nada más subirte a un automóvil y causar, o un automóvil o un camión y causar esa cantidad de daño, me da miedo por dos cosas. Primero, por la simpleza que tú lo acabas de explicar de una forma maravillosa, pero además de la simpleza, otra de las cosas que es tremenda es la cantidad de ideas que le puedes dar a otras personas, ¿no? Porque ya en esta simpleza da miedo verdaderamente lo que sucede, ¿no? Así es, y mira, un poco volteando la moneda, y este es hacia donde tienen que dirigirse nuestras discusiones, es entender primero desde la perspectiva táctica de corto plazo qué instrumentos podemos implementar o qué políticas podemos implementar para tratar de brindar mayor seguridad. Y ahí lamentablemente las noticias no son muy buenas, pero las vamos a ver cada vez más. Por ejemplo, cuando entremos a aeropuertos, en lugar de que los controles de seguridad estén, digamos, a la mitad del aeropuerto para quienes van a volar, tal vez el control del aeropuerto va a tener que ser muy en la entrada, porque los últimos ataques en aeropuertos han sido en esta primera parte donde no te controlan la seguridad, ¿no? O sea, los espacios públicos van a tener que ser más controlados. Pero más allá de esta discusión, que además pues ya se está empezando a dar y que va a generar enorme cantidad de molestias para muchas personas de manera comprensible, más allá de esta discusión sí tenemos que entender qué es lo que hay detrás, o sea, qué es lo que está motivando tal cantidad de atentados terroristas, y no en Francia. Por supuesto, hoy hay que llorar a Francia, sin duda, igual que ayer hubo que llorar a Bélgica, sino en muchas otras partes del planeta donde ocurre la mayor cantidad de atentados terroristas, como Irak, como Siria, claro, como Pakistán, como Nigeria. O sea, es un tipo de violencia que se mantiene aumentando, y hay que entender cuáles son sus causas, cuáles son los móviles que hay detrás y qué se puede hacer como comunidad internacional para tratar de, no digamos eliminar, sino simplemente, por lo menos, por lo pronto, detener este ascenso dramático que estamos experimentando. Sí, de verdad que a veces parece que Siria y que Irak no existen, aunque puedan también tener la misma cantidad o mayor cantidad de muertos, pero también tú, Mauricio, estabas comentando algo. ¿Qué los están motivando? ¿Qué es lo que hay detrás? Si tú sabes, por favor, cuéntanos, porque se puede ver odio, se puede ver, además de todo, que se está pidiendo una cuota de sangre y una cuota de dolor por parte de los terroristas
y del Estado Islámico, pero nos queda muy lejos, ¿no? Esa explicación. Así es, yo no sé si tienes ahorita 3 horas, ¿verdad? Pero lo dudo. Desgraciadamente estos son temas de cursos enteros, son temas de libros enteros y son temas que siguen, cuyas investigaciones siguen en desarrollo. Pero mira, déjame darte esta clave sin tratar de ser exhaustivo, ¿no? Se ha encontrado, de acuerdo con la investigación publicada, que el terrorismo específicamente en países occidentales, donde por cierto ocurre solamente 0.5% de muertes por terrorismo son en países occidentales, el otro 99.5% son en países no occidentales, África, Medio Oriente, Asia. En los países occidentales el terrorismo sí se va a correlacionar con marginación, exclusión socioeconómica, con comunidades que se sienten o se perciben no integradas a la sociedad, y de ahí surge, no todos, sino una gran mayoría de los atacantes como el que quizá atacó el día de hoy. Ese es en el caso de Occidente. Sin embargo, en otros países como Irak, Siria, pues ahí básicamente las condiciones de inestabilidad, de conflicto armado, de guerra civil, generan un enorme caldo de cultivo para que operen estas grandes redes y estas grandes organizaciones, quienes a su vez, fíjate, se vincula el tema, porque estas redes terminan inspirando atacantes que proceden de países occidentales por razones más locales, pero terminan siendo inspirados por estas grandes organizaciones. Entonces, si me preguntaras cómo combatir, bueno, habría que definitivamente desarrollar tácticas de inteligencia, de policía y todas esas cosas, pero también se tendría que generar condiciones para pacificar Siria, para pacificar Irak, para pacificar Libia. Son sitios que se encuentran con conflictos, con un estado de guerra civil, por ejemplo, el caso de Siria, el caso de Libia, toda la inestabilidad tras Gaddafi, y de ahí surgen todas estas grandes organizaciones que están terminando por inspirar y a veces atraer a muchos ciudadanos occidentales que terminan pues en sus filas o terminan inspirados por ellos atacando desde su lugar. Mauricio, comentábamos hace unos minutos acerca de la política interna de los países que conforman la Unión Europea, el rechazo a la migración, esta situación de cerrar las fronteras, la vulnerabilidad que los dejó por estar en la Unión Europea. ¿Qué crees que vaya a ser el escenario a corto plazo? Mira, a corto plazo definitivamente el terrorismo sigue en aumento. El tema desgraciadamente tiende a alimentar a los extremos, porque al mismo tiempo que suceden estos atentados, si se confirma, no hablemos porque no sabemos realmente cuál es la identidad ni conocemos todavía las motivaciones de este atacante, pero asumiendo que fuera terrorismo islámico como lo ha sido el de tiempos recientes, pues esto tiende a incrementar las filas de extremistas dentro de Europa, partidos de ultraderecha, partidos anti-inmigrantes, lo cual a su vez tiende a radicalizar a otros individuos de las comunidades que se sienten excluidas y marginadas. O sea, se alimenta un círculo, ¿sí me explico? O sea, son extremos alimentando a extremos, y eso genera mayor caldo de cultivo para que pues de pronto lleguen reclutadores yihadistas y encuentren en estas comunidades marginadas que se perciben excluidas nuevos atacantes que pueden llevar a cabo nuevos atentados y así alimentar el círculo sucesivamente. No he visto que este círculo se esté rompiendo, al revés, las tendencias que estamos viendo son más al estilo de Le Pen en Francia y al estilo de Trump en el caso de Estados Unidos. No, bueno, pues qué panorama, Mauricio. Además, otra de las cosas, ¿qué es lo que va a pasar cuando esta tendencia poblacional se revierta? Cuando ya no sean minorías, cuando ya no sean finalmente los que no deciden, sino que por la obvia dinámica poblacional en Europa, pues cambie radicalmente la situación. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque me parece que eso es preocupante, sin duda. Mira, es que aquí el problema esencial está en que las grandes mayorías no necesariamente son así. Te pongo el ejemplo, ¿no? O sea, un ciudadano de ascendencia de migrantes, musulmán, hoy dirige una de las ciudades más diversas del planeta, que es Londres, y ahí tienes ahí una autoridad que es un alcalde. Sadiq Khan es alcalde y dirige una ciudad francamente diversa, y de veras si lo lees
y si lo escuchas y si lo ves hablar y si te fijas en cómo implementa sus políticas, pues son normalmente políticas de mucha mayor inclusión. O sea, aquí el problema sobre todo es en los extremos de los dos lados. O sea, el extremo, por un lado, de las comunidades europeas y de todos los países, quienes se sienten asediados, se sienten invadidos, y al mismo tiempo los extremos dentro de las comunidades de ascendencia, quizás de procedencia árabe o procedencia de países musulmanes, quienes se sienten marginados y se sienten no integrados. Entonces aquí yo más bien me parece que lo que tiene que ocurrir es un mucho mayor y más profundo diálogo, una serie de políticas de inclusión, independientemente de quién dirija, o sea, quién va a ser el partido que lo va a dirigir, pues va a ganar el que gane por mayoría, como sucedió en Londres, pues ganó el alcalde que ganó no solamente con el voto de los musulmanes, ganó con el voto de una gran cantidad de personas que consideraron que él tenía pues una propuesta que era atractiva, y en la medida en que esos gobernantes no sean gobernantes extremos y no sean gobernantes que excluyan o marginen a sectores de las distintas comunidades, entonces Europa va a ir encontrando soluciones. De lo contrario, pues estamos viendo cómo los círculos se siguen alimentando. Oye, Mauricio, ¿leíste su misión de Michel Houellebecq? No, esa no la he leído. Es que precisamente por eso es mi pregunta, porque ahí habla de la dominación de Francia por los musulmanes, simple y sencillamente por un factor poblacional. Obviamente llega a unos extremos muy negros el señor Houellebecq, pero digo, tú imagínate una Sorbona, una de las universidades más libres de la historia de la humanidad, pues que es totalmente religiosa y musulmana. En eso termina. Sí, sin duda, o sea, son los fenómenos, estamos viviendo un fenómeno de migración que no se había vivido en muchísimos años. Pero aquí, otra vez, es que son círculos y hay que entender cómo se conectan los temas internacionales. O sea, por ejemplo, la más reciente crisis migratoria procede justamente de Siria, Irak y Afganistán. Son 3 países, los 3, en los cuales ha habido intervención internacional en tiempos recientes y que han terminado en condiciones de inestabilidad, condiciones de caos, condiciones de guerra civil, con situaciones. Entonces aquí, pues sí, efectivamente, si queremos parar los flujos migratorios, por lo menos los más recientes, tendríamos que entender cuál es el rol que están jugando hoy las potencias para alimentar el conflicto sirio, por ejemplo, y cómo tratar de detener o desincentivar esas condiciones para que las potencias se sienten a dialogar, no usen a Siria como ring, y me refiero a potencias, a Estados Unidos y sus aliados, contra Rusia y sus aliados, de los dos lados por igual, ¿no? O sea, cómo dejar de utilizar a Siria como ring y empezar de verdad a ponerse de acuerdo con el propósito de entonces sí sumar filas en contra de grupos yihadistas, y sobre todo para tratar de frenar pues la tragedia humanitaria que está desembocando en una gran cantidad de migrantes. Por cierto, el país que más migrantes de Siria, más refugiados de Siria reciben, los países que más refugiados de Siria reciben, son los países limítrofes, como lo es Turquía, como lo es Jordania, como lo es Líbano, por ejemplo, y no Reino Unido, ¿sí me entiendes? Ese es el tema. O sea, a Europa terminan llegando, por supuesto, pero no es que la gran masa de refugiados están llegando a Europa. Mauricio Meshulam, muchísimas gracias por haber tomado esta llamada. Agradezco mucho la explicación, además de todo, con no solo peras y manzanas, sino con mucha paciencia. Gracias, Mauricio. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y pues estoy aquí a la orden. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues, Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.